Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? Voy a hacer primero una breve presentación. ¿Cómo les va? Mi nombre es Alejandro Galay, yo soy parte de la cooperativa Interconexión, editor del periódico Mundo Mutual, y quería darle la bienvenida. No sé si se escucha bien. Hay un eco ahí, si pueden todos apagar el micrófono para que no suceda. Ok. Bueno, quería darles la bienvenida entonces a este webinar sobre cumplimiento normativo para cooperativas y mutuales. Voy a presentar aquí a los expositores. Primero va a estar con ustedes el expositor Diego Petito, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, con varios posgrados realizados con el sistema financiero, el derecho societario, financiero y bancario y con el mercado de capitales. Es autor de varias publicaciones especializadas y también ha sido miembro del cuerpo docente de grado y maestría en distintas universidades del país y del exterior. Es titular de Estudio Petito, que auspicia este evento, abogados, estudio de abogados, con más de 30 años de trayectoria, desde donde asesora, entre otras actividades, a diversas empresas en el desarrollo y armado de negocios y mecanismos de financiamiento a través de mercado de capitales y financiero. Además, es presidente de la Cámara Asociación Civil de Proveedores de Bienes y Servicios Financieros y FinTech ASOPROFI, que también auspicia este evento. Y el moderador es Gabriel Mario Lonelli, asesor en transformación digital, especialista en banca, fintech y organizaciones de la economía social, asesor del directorio del Banco Columbia, que también auspicia este evento, y Cuotitas Sociedad Anónima en relaciones institucionales con organizaciones de la economía social, Fuerzas Armadas de Seguridad y Administración Pública Nacional y Provincial. Creo que hay un micrófono abierto, pido si lo pueden mutear. Es además miembro de Founder y CEO GCL Business Generator y secretario de Asociación de Proveedores No Financieros y FinTech. Bueno, queríamos destacar en el evento el auspicio, decíamos, de Banco Columbia y en especial la cooperativa Interconexión. Quiere agradecer a Diego y a Mario, que se han prestado tan amablemente para este evento. Así que si les parece bien, doy lugar a Gabriel y lo que les quería pedir a todos es los micrófonos apagados. Las dudas que tengan mientras el expositor va hablando, las pueden escribir en el chat y después ellos van a seleccionar las preguntas para contestarlas. Y al final, antes de cerrar, unos minutos antes, abrimos los micrófonos si alguien quiere decir algo o hacer una pregunta hablada. Así que bueno, Gabriel, todo tuyo. Gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Bueno, primero agradecer a Cooperativa Interconexión por citarnos para dar esta charla, tanto a Diego como a mí. Bueno, explicaste claramente cómo iba a ser el funcionamiento. Diego va a hacer la exposición. La idea es que los que tengan alguna duda, algún comentario o necesiten alguna aclaración, la vayan cargando en el chat. Y si no, al finalizar, como mencionó Alejandro, vamos a dejar un tiempo de preguntas abiertas para que pueda Diego resolverlas. Así que bueno, espero que puedan aprovechar la jornada. Diego, te doy el pase. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias. Nuevamente hago extensible el agradecimiento a los organizadores por hacer este evento. Bueno, si me permiten, voy a compartir una presentación que nos va a permitir ir acompañando lo que vamos a ir viendo para la mejor comprensión de todos. ¿Me confirman si se ve bien ahí? Perfecto. Excelente, muchas gracias. Bueno, la idea de la presentación de hoy es recorrer un panorama amplio y general de toda la estructura de control estatal, permanente y semipermanente, que tienen las entidades cooperativas y mutuales en el ejercicio de las actividades de su objeto. Esta revisión que vamos a hacer intenta mostrar el universo de control a los que podemos estar sometidos de acuerdo a las actividades que vamos a realizar desde la entidad mutual o cooperativa, distinguiendo
muchas veces entre una y otra por cuestiones específicas normativas y de sus características naturales y esenciales de tipo social y las actividades particulares que cada una de estas desarrolla. Claro, cuando hablamos de control, hablamos de una estructura estatal que es la que obviamente realiza la actividad de control naturalmente sobre la actividad de los sujetos particulares que realizan actividades económicas dentro de una estructura social. La actividad de control estatal no es algo novedoso ni que empezó en el siglo pasado, sino que es tan antiguo como la existencia de los primeros registros de estados organizados que hubo en la humanidad. Claramente, desde el punto de vista occidental, a la antigua Grecia, el Imperio Romano y el Imperio Bizantino como continuadores de la estructura original del Imperio Romano, han generado estructuras muy complejas, normativas, y esa normativa aplicable a los ciudadanos del imperio y a quienes ellos también extendían sus normas, estaban dirigidas a la generación de un control estatal específico de cuestiones que para esas organizaciones sociales de la antigüedad eran importantes. Sin duda que la actividad económica y el desarrollo del capitalismo ha provocado una focalización del Estado mucho más profunda en las actividades de control. Cuando hablamos de control, lo primero que se nos viene a la mente es la generación de normativa, las normas que el Estado tiene a su cargo en el dictado y que regulan la actividad de todos los particulares, tanto para las personas humanas como para las personas jurídicas. Pero esa no es la única función o capacidad de control que tiene el Estado sobre la actividad particular. El dictado de las normas sin duda que es muy importante y de hecho todas las funciones de control se basan en una estructura normativa primaria y necesaria. Eh, pero es importante, no sé, escuché si alguien hizo algún comentario. Ok, sigo. Eh, por lo tanto, les decía que la actividad de control no se limita exclusivamente al dictado de normas, sino que además el Estado puede intervenir en la actividad particular de diversas formas. Por ejemplo, intervenir en el proceso productivo social a través de la generación de empresas estatales, empresas mixtas que tienen participación estatal o de capital privado, puede intervenir formando precios, puede regular la oferta y la demanda de bienes a través de normas específicas y obviamente influir en el precio de esos bienes y servicios en la comunidad, interviniendo en forma directa en la actividad particular. También, obviamente, puede generar estructuras de control con objetos específicos, por ejemplo, fiscales. Todos tendrán presente el tema de las retenciones agrarias. Hoy están, mañana no están, pasado vuelven a estar. Y eso tiene un interés directo del Estado para la regulación del funcionamiento del propio Estado y de la relación de los particulares con esa estructura estatal. Ahora bien, eh, la actividad de control del Estado se ejerce normalmente a través de organismos públicos, de carácter público, integrantes de la Administración Pública Nacional. Esto no quita que pueda haber organismos también de control que puedan derivar de estructuras jurisdiccionales o provinciales, pero nos vamos a concentrar en los organismos nacionales de control y el Estado
como titular del ejercicio de ese control sobre los particulares, ejerce este control a través de estructuras centralizadas y descentralizadas, pero sí con una tendencia marcada que es la especialización en la materia de control. De todos modos, esta división de especialización en la estructura de control, por ejemplo, hablemos de la realidad, el Banco Central de la República Argentina especializa su estructura de control a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias en la intermediación entre la oferta y la demanda de dinero, como también la Comisión Nacional de Valores especializa su actividad de control y regulación en la actividad de intermediación entre la oferta y la demanda de títulos. Eso es una especialización desde el punto de vista de la generación de control estatal en actividades específicas que requieren además un conocimiento y una materia especializada para poder seguir adelante con esa estructura de control. No siempre, no siempre es pacífica entre los organismos de control que integran esa estructura de control centralizada y descentralizada del Estado. Por ejemplo, me voy a referir en este punto de controversia en materia de control, de algo que sucedió hace un par de décadas atrás, pero que no dejó de ocurrir en la actualidad, que es el caso de la controversia suscitada entre el Banco Central de la República Argentina y el INAES en la materia específica del control de las entidades mutuales que realizan algún tipo de actividad económica basada en la prestación de servicios financieros. En algún momento, allá, esto es anterior, pero me voy a referir a lo ocurrido principalmente en la década del 90, que es el punto más rico de esta controversia que quiero remarcar, eh, en donde el Banco Central, obviamente, por su actividad de control directa y delegada por normas nacionales en la actuación de intermediación entre la oferta y la demanda de dinero, consideró en su momento, no era que lo consideró en ese momento, lo considera desde siempre, pero en ese momento lo focalizó con normas específicas, que las mutuales que realizaban algún tipo de actividad financiera, brindando servicios en esa materia, ya sea otorgando ayudas económicas con fondos propios o interviniendo también en la captación de fondos de sus asociados para la aplicación a servicios específicos o con la espera de algún rendimiento, tenían que ser objeto de control directo por parte del Banco Central. El Banco Central intentó esta estructura de control, inclusive generando un persaltum sobre el control natural que la actividad de control en ese momento en cabeza del INAM o el INASIM, hoy denominado INAES, organismo de control natural de las mutuales y cooperativas, por disposición normativa que así lo determina, por supuesto. Lo cierto es que a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que es el decreto 1367 del año 1993, y algunas comunicaciones propias del Banco Central, intentó imponer un régimen especial para el control y limitación de las actividades de las mutuales en materia de estos servicios financieros, considerando que obviamente claramente esas actividades tenían un directo con las normas de la Ley de Entidades Financieras que regulan las entidades financieras en general. Recordemos que para hacer intermediación en el mercado de dinero, regulado por el Banco Central, según el artículo 2 de la Ley de Entidades Financieras, las entidades pueden ser de distintos tipos, pero son solo aquellas pueden hacerlo que están incluidas específicamente en el artículo 2 de la Ley de Entidades Financieras. Por lo tanto, el Central intentó a través de esta norma incluir a las mutuales dentro de esa descripción y regular en forma directa el funcionamiento de las actividades
que tenían específicamente que ver con estos servicios financieros a sus asociados. Este tema escaló, obviamente el INAES, en protección de su autonomía de control, cuestionó este accionar del Banco Central y generó medidas cautelares que obviamente luego terminaron en la consideración de la Corte Suprema de Justicia, que entendió y limitó la actuación del Banco Central en ese momento, subsumida a la estructura de control del INAES. ¿Por qué menciono esto? Porque a medida que vamos a ir avanzando en las estructuras de control que el Estado nos propone de acuerdo a nuestra actividad de la economía social, tanto para cooperativas como mutuales, vamos a ver que no hay un reflejo pasivo de muchas entidades en ceder frente al INAES actividades que originalmente parecen serle propias por la actividad de especialización de control que el Estado les ha asignado por normas particulares. Por lo tanto, vamos a ir viendo a lo largo de la charla que esta situación de control cruzado a la que estamos sometidos por las actividades que vamos a desarrollar, muchas veces van a generar o pueden generar algún tipo de controversia en quién debe controlarnos y quién debe dictar las normas del funcionamiento de esas actividades o servicios particulares. Este litigio entre el Banco Central y el INAES, desde el punto de vista del control de actividades específicas de las mutuales, no se limitó solo a las mutuales, porque también alcanzó a las cooperativas en su momento a través del funcionamiento de la figura de la caja de crédito, en donde el central intentó a través de esa figura subsumir a todas las cooperativas en esa estructura que sí tiene registro de control directo por el artículo 2 de la ley de entidades financieras. Eso cayó por su propio peso, ni siquiera necesitó a la Corte Suprema para laudar y establecer un orden de control, porque las cooperativas, si bien algunas se subsumieron a ese control, luego se autoquitaron de ese control porque la estructura de control del Banco Central, acostumbrado a operar en el control con bancos, compañías financieras y estructuras muy complejas de operación, derramaba esa estructura compleja de control en entidades más sencillas, como son las de la economía social, tornando la operatoria de estas entidades bastante onerosa, compleja y difícil de sostener en el tiempo. Por lo tanto, esto también cayó por su propio peso. Y hoy, este conflicto, que no terminó, está de algún modo, y esto lo vamos a ver a continuación con más profundidad, está de algún modo regulado con una nueva figura que creó el Banco Central en torno a esto, siempre con la intención y la preocupación de que como autoridad máxima de la actividad financiera del país, no se le escapen cuestiones que otros tipos sociales no controlados en forma directa pueden realizar y generar una afectación en esta estructura. Y por lo tanto, bajo esa lógica, fue creada la nueva versión o la nueva generación de proveedores no financieros de crédito, sobre lo que, remarco, me voy a referir a continuación con un poquito más de profundidad. Pero hice esta historia para mostrar dos cosas. Vamos a estar controlados por varias estructuras de control estatal al mismo tiempo, y muchas veces esas estructuras de control no se van a poner de acuerdo, a pesar de que formen parte de una misma estructura estatal, de que debe controlar una y otra en función de la materia específica de control. Bien, siguiendo con esta lógica, quise presentarles un cuadro que en este cuadro ustedes van a ver al Estado Nacional reflejado arriba como estructura superior de control, a las mutuales y cooperativas abajo, no porque haya una subsumisión directa de la actividad privada a la actividad estatal, simplemente
lo hicimos así para generar un orden y poner en el medio de estas dos estructuras, la privada y la pública, una cantidad importante de organismos que pueden tener una influencia directa sobre nuestra actividad en función de lo que hagamos. Y acá vamos a ver reflejado con claridad y en la práctica esta cuestión de especialización de las que le hablaba recién, en donde el Estado divide por ese tipo de actividad específica quién debe controlarnos en función de lo que vamos a hacer. Quiero partir de una premisa que es muy importante. No nos olvidemos de algo esencial. Empiezo por las mutuales. No va a haber nadie que me diga que la actividad mutual es la actividad más amplia que podemos encontrar en toda la estructura normativa de tipos sociales en la Argentina. Sin duda lo es, porque reúne la mayor cantidad posible de prestaciones de servicios, aun aquellos que en principio pueden estar destinados a estructuras sociales específicas y con objeto exclusivo para su desarrollo. La mutual, aún así, puede desarrollar esos servicios. El organismo de control natural de las mutuales, que es el INAES, lo vemos reflejado en el cuadro, tampoco tiene una estructura de subordinación al Estado, forma parte de este como organismo descentralizado de control de la actividad de la economía social, establece como requisito principal para el desarrollo de las actividades del objeto que inclusive podemos desarrollar de las mutuales actividades que ni siquiera estén expresamente consignadas en el objeto, basta con una referencia genérica a las actividades para después que las propias autoridades de la entidad desarrollen servicios y actividades específicas con el único requisito de conformar un reglamento de la actividad que va a estar aprobado por los órganos sociales y por el organismo de contralor directo que es el INAES. Con ese solo cumplimiento de requisitos, por supuesto que ese reglamento no es cualquier cosa, refleja sin duda los parámetros normativos que el propio organismo de control INAES establece sobre el funcionamiento que deben tener esos servicios en particular, que van a quedar reflejados en el reglamento aprobado, que tiene que ser concordante con las normas particulares que dicta para la reglamentación de esos servicios el organismo de control INAES, pero con ese simple requisito podemos desarrollar un abanico enorme e interminable de servicios, incluyendo, como les digo, algunos que están reservados a estructuras sociales muy específicas, como, por ejemplo, la actividad de seguros, ¿sí? En ese marco, ese reglamento, por supuesto, va a dictar el funcionamiento de ese servicio y de esa prestación particular, obviamente teniendo que cumplir probablemente desde el punto de vista de la especialización del servicio que vamos a desarrollar a través de ese reglamento, con el cumplimiento de normas particulares que pueden estar reguladas por un organismo descentralizado distinto al INAES. Quiere decir que nuestro reglamento, de acuerdo al caso, tiene que cumplir las normas específicas dadas por el organismo de contralor directo, por el INAES, y toda aquella otra normativa complementaria que sea parte de la regulación específica de la actividad en la cual está incluido el servicio que vamos a desarrollar. Por lo tanto, viendo lo que estamos viendo acá, vemos que va a haber una estructura de contralor directa por parte del INAES, pero indirecta por parte de otros organismos específicos. Y esa estructura de control indirecta, que es directa, si quiero realizar alguna actividad de seguro, como por ejemplo registrar a la mutual como agente institutorio ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, voy a tener que cumplir además con la ley de seguros,
y con el Reglamento General de la Actividad Aseguradora, por supuesto. Por lo tanto, ya tenemos un caso donde tengo una estructura de doble control. El reglamento específico que voy a tener que emitir en base a las normas de INAES para el ejercicio de esa actividad y la normativa particular especial de la actividad elegida. En algunos casos también, como vamos a ver en este cuadro, algunas estructuras de control no son tan directas desde el punto de vista de la actividad, sino desde el punto de vista del ejercicio de alguna actividad complementaria que podamos realizar, que no necesariamente puede ser un servicio, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, al control de la Comisión Nacional de Valores. ¿Cómo llega la Comisión Nacional de Valores a la actividad mutual y cooperativa? Por ejemplo, si las cooperativas que tienen capacidad legal para hacerlo deciden emitir obligaciones negociables bajo el régimen de oferta pública. Se van a tener que someter como emisores. Esto es un caso real, ¿eh? Les aclaro que hay varias cooperativas que emitieron obligaciones negociables con autorización de oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, con lo cual, si querés hacerlo, no es ese un servicio particular que está regido por una actividad de control complementaria como el de la Comisión Nacional de Valores, pero sí la emisión de un empréstito o de financiamiento público en el mercado a través de la emisión de obligaciones negociables requiere que la cooperativa se someta a normativa particular que la Comisión Nacional de Valores emite para todo emisor de este tipo de operaciones. En el caso de las mutuales que no tienen facultad original normativa para emitir obligaciones negociables, hay una discusión respecto de los valores de corto plazo, que son obligaciones negociables, pero emitidas en un plazo mucho menor al anterior. Sí concurren al mercado de capitales también, sometido al control de la Comisión Nacional de Valores, en muchos casos, ustedes lo pueden conocer, si no se los comento, que es el proceso de titulización de activos, que es una manera de financiarse con las ayudas económicas emitidas por la mutual con capital propio o adquiridas de terceros con capital propio, que se llevan al mercado de capitales a través de un fideicomiso financiero con oferta pública, que va a ser aprobado por la Comisión Nacional de Valores para que el fiduciario de ese fideicomiso emita valores fiduciarios de distintas características, de deuda o certificado de participación, y esos valores fiduciarios pueden ser comercializados, vendidos o colocados al público inversor en general a través de un proceso de oferta pública realizado por agentes autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Si la mutual se somete a ese régimen de financiamiento, también tiene que cumplir normativa particular de la Comisión Nacional de Valores para hacerlo. Por lo tanto, acá tenemos un caso de control indirecto en función de una actividad de funding o de fondeo y no por la prestación de un servicio específico. También la Comisión Nacional de Valores, por su especialización, emite normas generales. Entre ellas, me voy a referir a una de enorme actualidad que tiende a regular determinadas cuestiones que tienen que ver con los activos que van a ser objeto de intermediación en el mercado de capitales controlado por la CNB, como por ejemplo los activos creditorios originados por mutuales a través de medios digitales y no por legajo físico, que para poder ser objeto de titulización en el mercado, tienen que reunir determinadas condiciones que establece este organismo de contralor para poder ser admitidos y aceptados en un proceso de titulización de activos o para servir de garantía de un proceso de financiamiento del mercado de capitales, ocurre lo mismo. Me voy a referir de esto en particular hacia adelante, pues es un punto muy importante,
porque acá se da un caso muy particular derivado de una actividad de control y de regulación por parte de la Comisión Nacional de Valores, que es la generación del estándar. ¿Qué es la generación del estándar? Sin que me regule a mí y sin que la CNB tenga ningún derecho de controlar de qué manera origino yo en la mutual los préstamos que los hago a distancia a través de medios digitales, mecanismos electrónicos que me permitan celebrar un contrato de ayuda económica o un mutuo con un asociado de la mutual a distancia, sin tenerlo en presencia para que firme de manera holográfica la solicitud de crédito como se hacía antes. Al regular el funcionamiento de esa estructura, genera estándar de mercado que luego van a ser adoptados en general por todo el mercado, sea obligatorio o no sea obligatorio para esos sujetos. Quiere decir que de alguna manera indirecta, titulicemos en el mercado de capitales o no, el estándar creado para establecer los parámetros mínimos o requisitos mínimos de aceptación de préstamos originados a través de medios electrónicos, lo va a dar un organismo público, a lo cual tarde o temprano me tengo que someter, porque si le quiero vender cartera a una entidad financiera regulada o quiero realizar alguna operación con alguna entidad financiera o alguna entidad de otro tipo, originando cartera con mis asociados para ellos, lo voy a tener que hacer bajo estos parámetros generalmente aceptados que dictaminan estos organismos en particular en función de su especialización. Y así vamos a recorrer este abanico y vamos a encontrar un montón de funciones particulares que nos pegan en forma directa. Todas las flechas que salen del Estado y pasan en este cuadro por los organismos centralizados y descentralizados de control, todos terminan en nosotros, porque todos nos van a controlar de una u otra manera. Si mi entidad realiza la actividad de ayuda económica o de gestión de préstamos, resolución 1481 del INAES, es decir, cuando no presto directamente con fondos propios, sino que el que presta es una entidad que se vinculó contractualmente con la nuestra y que ofrece esos préstamos a nuestros asociados con algún tipo de colaboración o de función específica en nosotros, en las entidades de la economía social, vamos a desarrollar la actividad de gestión de préstamos regulada por el INAES, pero también bajo el control particular de la unidad de información financiera, que es quien tiene el control de todas las actividades de prevención, del control de lavado de activos o de financiación del terrorismo, el famoso PLAFT. Diego, Sí, perdón, aprovechando que justo te metiste en este tema como para aclarar y como para vincular varias de las áreas de control, me parecía interesante menciones, y porque interactúa con varias áreas, la reciente resolución del ANSES, por ejemplo, respecto al legajo digital, al legajo electrónico, ¿no? Que dictaminó una serie de características y que esas características después van a intervenir varios actores, no solo el BCRA, la Comisión Nacional de Valores, el INAH, o sea, lo daba como un ejemplo combinando todo esta participación que vos hiciste de los distintos órganos de control. claro, y cómo se interrelacionan entre sí en el control. Este es un caso importante el que vos remarcás, porque ANSES, te referías al ANSES, ¿verdad? El ANSES tiene una estructura de control, no está acá porque no es directa, pero está claramente estructurado como un control indirecto en función de el canal de pago que podemos llegar a elegir junto con el tomador del servicio de crédito en la cooperativa o de ayuda económica en la mutual para el repago de la asistencia financiera otorgada. Si nosotros elegimos el canal de pago organizado por la ANSES, que tiene por objeto
debitar de los saberes jubilatorios de nuestros asociados con esa condición de jubilado, y que ese débito impacte directo sobre la prestación que el Estado le da por el haber jubilatorio a ese jubilado, y se deduce de esa prestación el monto de la cuota de repago de nuestro préstamo, nos vamos a tener que someter, por asumir, por estar incluido dentro de las posibilidades de uso de ese canal de pago, a las normas que dictamine en forma particular el organismo de retención específico, en este caso el ANSES, ¿sí? Y así nos puede pasar con varios organismos de retención de carácter nacional, de carácter provincial o de carácter municipal, que también pueden dictar reglas particulares de funcionamiento de esos canales de pago. Y ahí tenemos otro ejemplo de control cruzado, donde para poder realizar el débito de los saberes de nuestros jubilados para el pago de la prestación, de hecho, puede ser la prestación de servicios creditorios, lo menciono porque es lo más sobresaliente, pero pueden ser también destinada al pago de otros servicios, de otras características. La contratación de esos servicios tiene que estar basado en parámetros específicos. Vuelvo a repetir, hoy en la Argentina, el que picó en punta respecto de la regulación de las características que deben tener los préstamos para ser aceptables como préstamos elegibles para el mercado de capitales y otras actividades que lo pueden tomar también como estructura de parámetro para sus actividades de control particular, es las bases y condiciones de los préstamos originados digitalmente que establece la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Eso independientemente de la norma que también particularmente pueda dictar el ANSES o cualquier otro organismo en esa materia. Y así podemos seguir si vamos, como les decía antes, a realizar alguna actividad relacionada con la actividad de seguros, y vamos a estar inscriptos como agente productor o agente institutorio en ese carácter. Tendremos que cumplir además la normativa particular de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Si vamos a dar prestaciones de salud en determinadas condiciones de regulación de la actividad de salud, vamos a tener que cumplir con las normas de la Superintendencia de Servicios de Salud, la SSS que ustedes ven ahí. Si queremos abrir una filial en el municipio, en un municipio de una ciudad, de una provincia de la Argentina, tendremos que cumplir la normativa particular que la provincia o el municipio correspondiente nos dicte en materia de habilitación de locales, habilitación de actividad, y también estamos sometidos al control estatal permanente de la Autoridad Fiscal Nacional, en este caso ARCA, pero también vamos a estar sometidos a la actividad de control estatal permanente en materia fiscal de las actividades que desarrollemos en otras jurisdicciones distintos a la de radicación de la sede social de la entidad, y así también vamos a tener que tener cuidado en esa materia. Todo esto regado por algo particular que nos tiene que ocupar, no preocupar, pero sí ocupar con mucha atención, que son el cumplimiento de las normas de defensa del consumidor. Y este es un capítulo muy interesante que me gustaría, sin duda, tocar a continuación, que tiene que ver con la influencia de la Ley 24.240, la Ley de Consumo, que tiene una referencia específica que de manera indirecta nos toca tanto a las cooperativas como a las mutuales, que es el artículo 36 de la ley, que regula el funcionamiento de los servicios
financieros dentro del marco general de las actividades de consumo cuando esa financiación está dirigida a personas humanas para actos específicos de consumo. Por supuesto, si es un préstamo a una persona jurídica que tiene una actividad diferente, no estará sometida a este control, sino a reglas diferentes. En este marco, lo primero que se preguntó la doctrina y se está preguntando la jurisprudencia es si la actividad social representada en la relación asociativa que existe entre una asociación mutual o cooperativa con sus asociados puede estar enrolada dentro del marco de la actividad general de consumo. Es una excelente pregunta. Es una pregunta muy interesante para los abogados que estamos obligados a estudiar la naturaleza de las cosas, de los actos jurídicos y de las características particulares de las estructuras sociales que lo llevan a cabo, pero la discusión pasa por el hecho de que la actividad de consumo, cuando está relacionado directamente a una relación asociativa, es decir, bueno, en el caso de las mutuales no hay duda, porque las mutuales le brindan servicio a sus asociados en forma directa, ¿sí? Por lo tanto, para recibir un servicio mutual, tengo que tener la calidad de socio admitido a través de la emisión de una solicitud de asociación que luego va a estar aprobada por reunión del órgano de administración social en un acta específica que va a dejar registro de que soy socio de esa entidad y luego eso traspasado al libro de registro o al registro electrónico de asociados de la entidad que da plena prueba de que lo soy. En el caso de las cooperativas, la normativa, por supuesto, que se basa en el principio asociativo para la prestación de servicios, pero da un lugar, pequeño lugar para la prestación de servicios a no socios. Y en ese caso, estoy brindando un servicio de la cooperativa a alguien que no es socio, y en ese caso no tenemos duda que al no ser socio está enrolado en un acto de consumo. Pero la pregunta es, ¿está enrolado en un acto de consumo cuando la relación proviene de una estructura asociativa en el cual hay una persona jurídica que reúne la actividad social de los miembros que reciben esos servicios por parte de la estructura social principal? Esto está en discusión, no es tan claro, la justicia lo tiene en discusión actualmente porque varias mutuales y cooperativas que fueron objeto de acciones judiciales por parte de organismos de defensa del consumidor, que ustedes saben tienen a su cargo la tutela jurisdiccional de los derechos masivos de los consumidores, han promovido contra las mutuales y cooperativas por algún cumplimiento de algún aspecto de la normativa especial de consumo y en donde muchas entidades se han eximido, autoeximido en la contestación de esas demandas de estar sometidas en prima facie a la normativa específica de control de consumo, estableciendo que la relación entre los asociados y la persona jurídica pasa por otro parámetro, regulado por una ley particular, que es la ley mutual o la ley cooperativa, y por reglas específicas asociativas dictadas por la norma particular y por normas societarias complementarias y subsidiarias que se aplican en ausencia de normativa particular específica. Esto todavía no está sometido a una definición que sea susceptible de que les cuente cómo se dirimió o cómo se va a dirimir esta cuestión, porque todos los jueces que intervienen en estas cuestiones son jueces de consumo, obviamente, porque las demandas se inician en ese ámbito, entendiendo el actor
que ese es el ámbito de discusión natural para estas cuestiones. Y bueno, no sabemos cómo esto se va a realizar. Nos toca en el estudio ser asesores legales de entidades que están sometidas a estos procesos, así que probablemente les pueda contar en un futuro no muy lejano cómo esto se va a resolver en la justicia, por lo menos en primera instancia. Veremos después qué establece el órgano superior jurisdiccional en caso de apelaciones. Es un largo recorrido, pero es una interesante discusión para estar atentos de qué es lo que va a pasar. Por lo pronto, volviendo a los estándares de cumplimiento normativo, lo que sí les puedo decir y recomendar en esta materia, no se olviden de tener un registro de la normativa de consumo y aplicarlo tanto a sus actos como a sus documentos operativos. No porque con esto estemos aceptando que estamos sometidos directamente a la norma de consumo, sino por el cumplimiento de un estándar que se está generando en el mercado en esta materia, en donde todo el mundo está operando bajo esos estándares y por lo tanto no es conveniente que nos quedemos afuera, aún siendo que esta discusión termine dándole la razón a algunas entidades de que el ámbito de control mutual y cooperativo no tiene que estar subsumido en las normas de consumo. Por lo tanto, repaso el concepto, la recomendación es apliquen normas generales de defensa del consumidor a su operatoria sin que esto signifique, o dejando en claro que esto no significa una subsumisión directa a ese control, pero sí por el cumplimiento de un estándar que hoy todo el mundo está cumpliendo, y si no lo vamos a cumplir, vamos a quedar muy visiblemente fuera de ese estándar y probablemente otros actores de la economía limiten su actividad con nosotros por no estar cumpliendo con ese estándar. Bien, sabemos que, y como antes decíamos, que las cooperativas y mutuales están sometidos a un control principal del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y sabemos también, porque lo dice expresamente la norma, no me quiero referir en particular a esto con mucho énfasis porque quiero tocar todos los temas que queremos tocar aquí, y si no sería difícil hacerlo, pero sabemos que el INAES tiene distintas funciones de control sobre nuestra actividad. Por lo pronto, dicta todas las normas reglamentarias de nuestra actividad. Por lo tanto, debemos estar sometiendo toda nuestra actividad a... permítame que tengo acá un mensaje de la aplicación que voy a eliminar. Estamos sometidos a todas las normas del dictado específico de las actividades particulares que reglamenta el INAES como organismo regulador de la actividad mutual y cooperativa. El INAES regula, pregunta de examen, pero es que no lo es, ¿regula la actividad de todas las entidades sin fines de lucro? La respuesta la doy yo. No. Hay otras entidades sin fines de lucro establecidas por ley particular que no están sometidas al control del INAES, porque el INAES es un organismo especializado en las entidades de la economía social, principalmente mutuales y cooperativas. Existen también asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones, que están sometidas al control de la Inspección General de Justicia, de forma natural, ¿sí? Y de algún otro organismo jurisdiccional particular complementario, principalmente por la Inspección General de Justicia, sin importar en qué jurisdicción estén constituidas. Por lo tanto, el INAES es un organismo especializado de control y dicta las normas especializadas en la prestación de las actividades específicas de las mutuales y de las cooperativas. Tiene, a su vez, no solamente el dictado de las normas, sino la función de control de las normas que dicta. Por lo tanto,
tiene una función de control directa y sobre ese control, frente al descubrimiento de actividades que no pueden estar organizadas o ejecutadas en base a las normas generales y a las normas particulares de reglamentación, tiene el poder de policía que le permite dictar sanciones contra las entidades y los directivos de las entidades que hayan provocado esos incumplimientos detectados. ¿Lo puede hacer en forma directa? No. Tiene que sustanciar un proceso de investigación sobre ese incumplimiento original, denominado proceso sumarial o sumario, y dictar una resolución final a través del directorio del organismo que establezca el resultado de esa investigación, ya sea con una sanción cualquiera de las previstas por la normativa, apercibimiento, multa dineraria y hasta retiro de la autorización para funcionar de acuerdo a la gravedad del caso o a la reiterancia del incumplimiento, eh, este, que efectivamente determine el resultado de esa sustanciación, de esa investigación del incumplimiento particular, en el cual las entidades mutuales y cooperativas sometidas a ese proceso tendrán el derecho de ser escuchados formalmente a través del ejercicio de las defensas que les son propias, ¿no? Por lo tanto, dicta las leyes, controla su cumplimiento y tiene el poder de policía sancionatorio para el caso de que no haya un cumplimiento directo y efectivo. Bien. Respecto de las cuestiones fiscales, como les decía en el cuadro que vimos antes, estamos sometidos al control de la Autoridad Fiscal Nacional Principal, que es ARCA. Pero no es la única estructura fiscal o regulador fiscal que nos va a controlar, porque hay impuestos que no son nacionales, que no están bajo el control de ARCA y están bajo control de la autoridad fiscal jurisdiccional de la provincia, estado provincial o municipal particular en el cual podemos estar ejerciendo nuestra actividad. Por lo tanto, tenemos que saber que nuestra condición de sujeto exento en algunos impuestos no nos quita la obligación de estar sometidos al control de esos organismos fiscales. Voy al caso particular. Vamos a los impuestos nacionales y el impuesto a las ganancias, ¿sí? IGG lo van a ver enunciado en la presentación que ustedes después van a tener para recordar todo lo que hemos conversado en esta charla. Vamos a ese caso en particular. Dice la normativa especial del impuesto que las entidades mutuales y cooperativas, por sus características, por la condición de actividad sin fines de lucro que desarrollan, no van a estar sometidos al pago del impuesto a las ganancias por el resultado de las actividades realizadas. Sin embargo, eso no significa, por aplicación de la normativa particular del organismo de control ARCA, que no tengamos que cumplir con las mismas obligaciones que probablemente tengan los sujetos que sí están obligados en el impuesto. Por ejemplo, la generación de un balance, ¿sí? Y ciertas presentaciones fiscales ante el organismo de Contralor que son requeridas por el organismo, porque a pesar de que por disposición legal estamos exentos del pago de ese impuesto, el organismo se reserva para sí la emisión de un certificado que acredita esa condición de exento. Quiere decir, en este caso, y esto fue también, es muy discutido, que la exención legal natural que determinan las normas particulares del impuesto no alcanza para considerarnos totalmente exentos del impuesto, sino que además debemos cumplir para ese estado de exención,
determinadas normas que dicta la autoridad fiscal nacional. Y además, esas normas son de cumplimiento periódico, porque los certificados que acreditan mi condición de exento, que van a estar emitidos por la autoridad fiscal específica, tienen un periodo de vigencia que nos obliga a presentarnos ante dicha autoridad para requerir nuevamente un nuevo certificado por un nuevo periodo que acredite ante los terceros de que estoy exento. Sin ese certificado, ¿qué tendría que hacer el que contrata con nosotros? Cumplir con la ley del impuesto. A lo mejor emitir retenciones específicas a cuenta de ese impuesto, o nos obligaría a lo mejor también a nosotros mismos a cumplir con el pago del impuesto a las ganancias porque ese certificado de emisión no está emitido en tiempo y forma. Hago mención con esto, no soy inocente en esta materia y menciono esto en estas condiciones, porque me consta que hay muchas entidades que por distintas razones no prestan una debida atención a este tema, y créanme que en la actualidad se está produciendo un cambio de criterio del organismo de Contralor en esta materia respecto de la vigencia de los certificados, su renovación, el cumplimiento de los requisitos necesarios para su renovación y los efectos de la no obtención de la renovación o de la vigencia de ese certificado respecto a la eventual y posible gravabilidad con el impuesto de las actividades de las mutuales o cooperativas que no gozan de ese certificado actualizado por parte del organismo. Presten mucha atención a esto. ¿Por qué lo deben hacer? Porque el Estado Nacional es el que estaba arriba de todo en el cuadrito, en el mapa de control que vimos. Puede tener, de acuerdo al momento y al tipo de idiosincrasia del poder ejecutivo que administra los intereses de ese Estado nacional momentáneamente, distintas visiones frente a esta situación. Y por lo tanto, ustedes saben que las exenciones impositivas no son gratis. Al Estado le implica una menor recaudación por actividades que muchas veces son en competencia con otros que hacen las mismas actividades y están grabadas. Esto no es un tema menor. Los que estudian la actividad mutual y cooperativa lo saben, y lo saben no de ahora, sino de larga data, que es un tema muy controvertido en donde el Estado en distintos momentos ha intentado gravar con distintas obligaciones fiscales a las actividades mutuales y cooperativas, y que gracias a la acción coordinada de estas organizaciones se ha podido eliminar y evitar en el tiempo una mayor carga fiscal. Pero eso no significa que a través del incumplimiento de estas normas particulares el Estado no pueda sentir el derecho de exigir el cumplimiento de determinados impuestos a las entidades exentas por el no cumplimiento de determinados requisitos regulatorios que deben cumplirse. Así que, de nuevo, consejos sobre esta materia particular: presten mucha atención a la vigencia, no esperen que los certificados se venzan para pedir su renovación, preparen la documentación con anticipación y estén activos en esa materia, cumplan con todos los requisitos específicos que la autoridad de Contralor pide para el otorgamiento de esas exenciones, y estén atentos a todos los cambios normativos que se van produciendo de tanto en tanto en esta materia para no perderse ninguna cuestión normativa de interés que pueda tener injerencia e influencia en sus actividades. Diego, te hago una pregunta Sí, aprovechando este tema que es tan sensible. Más allá del cumplimiento que realicen las entidades mutuales y cooperativas respecto a estar atentos a esto que vos comentás recientemente, ¿cómo ves en la actual gestión del ARCA la actitud que tiene el ARCA respecto a la emisión de los certificados? excelente pregunta, Gabriel, porque además
destapa el hecho de que mis comentarios anteriores no tenían ninguna inocencia, ¿sí? Sino que por el contrario, estamos notando en la actualidad que el organismo de control fiscal nacional está poniendo un foco que no estaba poniendo anteriormente para la renovación de los certificados de exención, ¿sí? Y no solo eso, digamos, hablamos por ejemplo acá del impuesto a las ganancias, pero también hay otros impuestos, como el impuesto al valor agregado, que no tiene el mismo carácter para mutuales y cooperativas que tiene el impuesto a las ganancias. Recordemos que las cooperativas sí son sujetos obligados del pago de impuesto al valor agregado, del IVA, eh, y las mutuales no lo son, naturalmente, pero en forma particular pueden serlo de acuerdo a las actividades que estén realizando en su objeto. También siempre basado en los reglamentos aprobados, ¿no? Por lo tanto, esto se discutió, por ejemplo, se discutió y en el caso del IVA obligó en un determinado periodo de tiempo, allá por el comienzo de los 2000 y promediando los 2000, obligó a muchas entidades que realizaban actividades y servicios de salud, inclusive a tener que inscribirse en el impuesto solamente para esa actividad, con lo difícil que fue en la práctica, que me consta, poder diferenciar en las presentaciones de las declaraciones juradas del impuesto lo que era de esa actividad y lo que era de otra. Bueno, las complicaciones que toda la normativa fiscal tiene en general, pero presten atención a eso porque hoy vemos un organismo de control muy atento a todas estas cuestiones. Y se han metido inclusive en temas que jamás preguntaron, como por ejemplo, ¿cuál es el contrato que tienen las entidades con una entidad financiera para brindar servicios de ayuda económica o crediticia a través del reglamento de gestión de préstamos? ¿O cuál es esa actividad de comercialización de préstamos para una entidad distinta a la mía? Y bueno, promuevo la promoción del servicio crediticio de un tercero con mis asociados o con alguien que no lo era y lo asocio para que tome ese servicio, considerando en algunos casos, por ahora algunos casos, la autoridad fiscal, que hay actividades que no son propias de la actividad mutual o cooperativa y que por lo tanto no deberían ser objeto de esas exenciones particulares. Ojo, vuelvo a repetir, cuidado con esto, seguir con sus estructuras contables internas o con los asesores contables impositivos externos toda esta materia, revisar muy bien la vigencia de los certificados porque puede haber consecuencias muy negativas si no estamos atentos a estas cuestiones y a la evolución del criterio del organismo de Contralor en toda esta materia. No sé, Gabriel, si pude contestar en su totalidad tu inquietud. No, perfecto. Inclusive acaba de entrar en el chat un comentario también confirmando lo que acabamos de decir, ¿no? Que están muy reacios, acá nos comenta Maximiliano Pérez, si no me equivoco, que hace más de un año que lleva intentando reiteradamente obtener ese certificado y aún no se lo aprueban. Así que es un Sí, tema, como vos sí. mencionás, de mucha actualidad. Sí, de muchísima actualidad y por eso aquellos que a lo mejor no lo tienen tan presente hoy, por eso recomendamos que lo tengan sin duda, ¿no? Eh, bien, bueno, ya mencionamos algunos aspectos de la actividad de funding o financiamiento, de las actividades mutuales. A ver si hay algo más que no haya dicho. Sí, sí. Otro aspecto de control cruzado.
Lo bueno que todo lo que digo me lleva al cuadro siempre, ¿no? Así que qué bueno que el cuadro nos pueda ayudar. Otro caso de control cruzado dentro del servicio de crédito o del servicio de ayuda económica, no importa cómo lo llame, es un servicio de asistencia financiera en sí mismo, tengo que tener cuidado cómo financio esa actividad que sabemos, Gabriel, vos más que nadie sabe que es una actividad de capital intensivo, que requiere trabajar todo el tiempo en la generación de ese capital para no interrumpir la fluida prestación de ese servicio entre la masa de asociados nueva y la que se va incorporando de tanto en tanto a la entidad para la obtención precisamente de esa importante prestación a cargo de las mutuales y cooperativas. Y digo a cargo de las mutuales y cooperativas porque sabemos que estas son las entidades que han cubierto una necesidad recurrente y permanente de nuestra población que durante muchos años no ha tenido acceso ni siquiera a ser cliente de una entidad financiera regulada por la ley de entidades financieras. Con lo tanto, miren si es importante esta función desde las manos de las cooperativas y las mutuales que ha cubierto una necesidad de financiamiento que otros no han cubierto. Entonces, pero ojo, ¿cómo voy a generar esos recursos en la mutual y en la cooperativa para no caer en algo que es control natural por disposición normativa también del Banco Central de la República Argentina, que es el control de lo que llamamos genéricamente intermediación entre la oferta y la demanda de dinero y que está relacionado con el mecanismo de publicidad y captación de fondos que voy a utilizar luego para la prestación efectiva de este servicio. Nos tenemos que quedar tranquilos con algo y nos tenemos que preocupar con otra cosa. ¿Cómo nos quedamos tranquilos? Recurriendo a mecanismos de financiamiento regulados normativamente y que son objeto de prestación de entidades especializadas de crédito que nos van a asistir en esa materia. Por supuesto que si para financiarme estoy obligado a ceder la cartera de créditos a un tercero y por un precio que va a pagar ese adquirente por cesión o comprador de esa cartera, calculado generalmente como con una tasa de interés basada en el valor presente del flujo teórico de crédito que estoy cediendo, me tengo que quedar tranquilo porque esa actividad está regulada y nunca puede ser considerada una actividad de intermediación. Pero si considero que hay determinados asociados o no asociados que tienen ahorro personal y que son personas humanas y que quieren canalizar ese ahorro a través de las actividades que nosotros brindamos, sí preocupémonos, porque probablemente la autoridad de controlor va a entender que estoy realizando una actividad prohibida para mi condición social, porque tendría que tener autorizaciones especiales para hacer esa captación. Este es un problema recurrente en nuestro país que todo el tiempo se está revisando, pero si voy al mercado de capitales a titulizar mi cartera, si voy como cooperativa a emitir una obligación negociable, si le vendo cartera a una entidad financiera regulada, si le vendo cartera a una entidad específica, especializada de crédito, aunque no sea una entidad del artículo 2 de la Ley de Entidades Financieras, tengo que estar tranquilo porque no estoy realizando actividades de intermediación, porque no estoy generando la captación de ahorro público de ninguna manera, porque el que lo hace es el que está autorizado a que me compre la cartera o el que coloca esa operación en el mercado de capitales o el que me compra con fondos propios, siendo una persona jurídica como nosotros, esa cartera sin ser una entidad financiera regulada. Pero no puedo decirle al tío, al primo, al abuelo que tiene fondos disponibles que los ponga en la mutual para luego prestárselo a mis asociados, porque ahí sí seguramente voy a tener problemas con la autoridad de Contralor. Por lo tanto, siempre es conveniente chequear todos los mecanismos que voy a utilizar
para el fondeo de mis actividades, ya sea que actúe con fondos propios. Si obviamente hago gestión de préstamos y el que pone los fondos es otra entidad autorizada, lo único que tengo que controlar es que esa entidad, perdón, que va a realizar la actividad de gestión de préstamos con nosotros, esté autorizada para cumplir esa actividad. Es lo único que tengo que revisar, pero ya no es una actividad propia. Por lo tanto, esto tiene virtual importancia cuando realizo actividad con fondos propios y voy a buscarlos de alguna manera al mercado para poder alimentar el funcionamiento de ese servicio en particular. Bueno, aquí tenemos enumeradas algunas cuestiones de fiscalización y de actividad del INAES. Ya nos hemos referido a esto, pero bueno, en particular me puedo referir a lo que tiene que ver con la actividad de cumplimiento en relación a las normas de prevención de lavado. Ustedes saben, la unidad la unidad de análisis fiscal de estas operaciones de lavado, la UIF, es la que tiene el control natural sobre las actividades de prevención y además sepamos dos cosas importantes en esta materia. A veces salto las diapositivas, pero trato de hacerlo para que los temas tengan una hilación y no se interrumpan, ¿sí? La autoridad normal y natural por disposición legal en materia de prevención es la UIF, la Unidad de Información Financiera. Pero el INAES también tiene actividades en esa materia, pero son complementarias a la de la UIF, ¿sí? No se superponen ni se contradicen, son complementarias. En esa materia, la UIF va a ser que va a dictar todas las normas reglamentarias de nuestra actividad como sujetos obligados y la UIF va a contar con el apoyo del INAES para generar un adecuado control del cumplimiento de esas obligaciones, porque el INAES es nuestra actividad natural de control, ¿sí? Entonces, en esa materia, yo les decía acá que el INAES emite normas de manera complementaria a ese control, estableciendo cuestiones particulares que hacen al quehacer específico de la actividad cooperativa y mutual en esta materia, y puede implementar normas complementarias de prevención y hace un requerimiento específico de información y documentación específica a las mutuales y cooperativas en esta materia, nada más que para llevar un control interno de cumplimiento. Aparte, nos sirve a nosotros, visto esto de una manera positiva, porque también nuestro organismo de controlor natural también presta atención al cumplimiento y nos puede alertar de alguna cuestión que puede ser que no estemos haciendo adecuadamente o que necesitemos reforzar en nuestra actividad en esta actividad de control en esta materia y veámoslo eso como un aspecto positivo. Desde el punto de vista de la función y la obligatoriedad del cumplimiento de estas normas por cooperativas y mutuales, sí, voy a prender la luz porque me parece que está oscureciendo y no se me ve como antes. Quiero reforzar dos cuestiones que me parecen centrales. La primera es por qué somos sujetos obligados. Bueno, el artículo 20 de la Ley de Prevención de Lavado, que es de carácter nacional, establece que las cooperativas y mutuales son sujetos obligados ante la UIF, pero no siempre, sino cuando estas entidades realizan determinadas actividades, principalmente la de ayuda económica por parte de las mutuales, préstamos con fondos propios por parte de las cooperativas o gestión de préstamos de cualquiera de las dos. ¿Sí? Por lo tanto, la realización de esas actividades automáticamente nos incorpora al artículo 20 de la Ley de Prevención, que es la que establece quiénes son los sujetos obligados ante la UIF para el establecimiento de conductas
y al control permanente de las actividades en esa materia. Pero recientemente la ley 27.739 modifica el artículo 20 del original artículo 20 de la ley de prevención e incorpora nuevos actores de la economía y actores de la actividad privada, por supuesto, que antes no estaban incorporados en el artículo 20, entre los cuales están los proveedores no financieros de crédito. Esta mención me va a permitir ahora hablar de los proveedores no financieros de crédito y su relación con el Banco Central, pero desde el punto de vista de la UIF, quiero decirles que ahora las cooperativas y mutuales que prestan y que se han registrado en el Banco Central como proveedores no financieros de crédito, tienen un doble carácter de control, porque lo son por ser cooperativas y mutuales que brindan el servicio de préstamo o de gestión de préstamo, y lo son por su condición de proveedor no financiero de crédito. Esto, cuando la norma salió antes de ser reglamentada y de presentar los primeros casos de inscripción, generó incertidumbre en las mutuales por si se tenían que inscribir dos veces. Aquellas que ya estaban inscritas en la UIF originalmente porque brindaban estos servicios y tenían que inscribirse desde la anterior redacción del artículo 20, y aquellas que siendo proveedores no financieros de crédito registrados en el Banco Central en esa condición, tenían que hacerlo ahora por la incorporación de esta actividad en el nuevo artículo 20. Les doy la información ya precisa de cómo deben actuar en esta materia si algún día, siendo cooperativas y mutuales que dan estos servicios ya inscriptas, se inscriben como proveedores financieros de crédito y tienen que evaluar esta situación. La UIF va a requerir que sí se le informe que actúe como proveedor no financiero de crédito, pero no va a requerir una doble registración y un doble cumplimiento del régimen de control si estoy ya registrado como cooperativa y mutual que doy servicio de crédito en estas condiciones. ¿Sí? Esto puede pasar con un montón de actividades que pueden estar repetidas en las cooperativas y mutuales. Volvemos al objeto amplio, ¿sí? Si algún día una cooperativa se le ocurre desarrollar una billetera virtual y tiene que registrarse en el registro del Banco Central como proveedor de servicios de pago que ofrecen de cuenta de pago, que es lo que le va a permitir cumplir con la prestación de servicio de billetera virtual, sepa que va a pasar exactamente lo mismo en la UIF, porque la UIF también, los proveedores de servicios de pago son sujetos obligados, ¿no? Entonces, bueno, como cooperativa lo soy, como billetera lo soy. Sí, pero en este caso, en particular a diferencia del otro, en este caso soy sujeto obligado por actividades diferentes, no por brindar el servicio de ayuda económica o de crédito que se asemeja literalmente al de proveedor no financiero de crédito, sino por una actividad diferente. En este caso, sí me voy a tener que registrar en una doble registración en la UIF como sujeto obligado también por la actividad complementaria en un requisito registral más abreviado y más sencillo, que si no fuera ya sujeto obligado por otra actividad, es como se llama, denomina actividad complementaria, pero allí voy a tener que cumplir las obligaciones de mi carácter de sujeto obligado en la característica particular del servicio de crédito y en el servicio de proveedor de servicio de pago, que es muy diferente, con matrices de riesgo diferentes, con manuales de prevención diferentes, porque diferente la matriz de riesgo y la estructura de riesgo a la cual voy a someter mi actividad, y obviamente las estructuras de control interno van a variar en función de esa diferencia en la actividad que desarrollo. Entonces, esto lo usé como ejemplo, pero estén atentos porque si suman actividades que están incluidas en la nueva redacción del artículo 20, tienen que considerar que van a ser sujetos obligados por partida doble en función de aquellas actividades
que no se asemejen al servicio de crédito de la registración original de las mutuales y cooperativas. Muy bien. Diego, te hago una Eh, pregunta antes, sí, para sí, aclarar este sí, punto a que ver. mencionaste. Para mí está clarísimo, quedó claro lo de cuando diría proveedor no financiero de crédito y la no doble registración. Ahora, en el caso de una mutual, de una cooperativa que ya es proveedor no financiero de crédito y suma como servicio ser proveedor de servicios de pago. Sí. Eh, Perfecto. El proveedor de servicio de pago, esto lo aclaro porque es una cuestión normativa muy interesante, está regulado y la estructura de control estatal sobre esa actividad es el Banco Central de la República Argentina. ¿Sí? Es otra estructura de control más que sumó en los últimos tiempos. Aprovecho de hacer un paréntesis y mencionar algo que no debe dejar de mencionarse. Estas cuestiones de control cruzado cada vez las vamos a ver más presentes por algo muy sencillo, que es la injerencia total y absoluta que está teniendo la tecnología en las actividades actuales, económicas. ¿Sí? A medida que la tecnología va creando nuevas posibilidades y nuevas maneras de relacionar al público consumidor con la prestación de servicios específicos, esas nuevas maneras son receptadas por el Estado como una injerencia directa en su estructura de control, no prevista originalmente, porque provienen de un hecho nuevo y por lo tanto las va a ir regulando. Como vemos en los últimos años que la tecnología no para y cada vez hay nuevas maneras de hacer las cosas, ustedes van a ver que las nuevas estructuras de control tampoco van a parar y van a ir acompañando esas nuevas maneras de hacer las cosas con nuevas estructuras de control. Y así tenemos a los proveedores no financieros de crédito bajo la órbita del central, que como vimos al principio por la discusión del INAES con el central, era una derivación lógica. Algo del central iba a ser para tenerla cerca. Bueno, este es el mecanismo actual elegido. Ahora voy a referirme a sus características. Pero en el caso de los proveedores de servicio de pago, que también están sometidos al control del Banco Central, si la entidad cooperativa, vamos al caso más, que me parece más habitual, aunque no excluyo las mutuales porque podrían serlo también, quisiera ser proveedor de servicio de pago, primero tiene que verificar en el artículo 1.4 de la normativa general texto ordenado del Banco Central en materia de proveedores de servicio de pago, qué actividad va a desarrollar, porque la actividad proveedor de servicio de pago es una actividad genérica. Dentro de la actividad genérica vas a encontrar un montón de funciones que puede desarrollar distintas compañías dentro de un proceso de pago, así lo dice la propia norma del central, que van a estar reguladas de manera particular y que van a tener que cumplir requisitos particulares. Si la cooperativa quiere ser, por ejemplo, dueño de una billetera virtual, en donde sus asociados pongan, utilicen las cuentas virtual CB corta U, uniforme, para transferir fondos del CB larga U, de una cuenta CB larga U a la cuenta CB corta U y manejarlo desde ahí como cualquier billetera, como lo hace con la de MP, entonces se va a tener que registrar en el central adicionalmente como proveedor de servicio de pago en la categoría elegida y además se va a tener que registrar en la UIF como sujeto obligado de esa categoría y cumplir las obligaciones tradicionales que venía cumpliendo por sus actividades reguladas anteriores y cumplir también, en este caso, con la normativa particular del Central y de la UIF en materia de prevención por la actividad puntual que realiza, ¿no? Y así cada vez que agregues, lo vas a tener que seguir haciendo. Perfecto, Diego, esa es la pregunta puntual que quería que te explayes porque me parecía muy importante y muy de actualidad. Sí.
absolutamente. Muy atinado que lo hayas planteado. Eh, Volviendo a los proveedores no financieros de crédito, la normativa del Central que regula esto ha pasado por distintas etapas. Rápidamente, al principio solamente estaban sometidos a la normativa particular de proveedores no financieros de crédito aquellas mutuales y cooperativas que se financiaban en el mercado financiero regulado, con alguna de las entidades del artículo 2 de la Ley de Entidades Financieras. ¿Sí? Si le vendías cartera a un banco, si tenías descubierto en cuenta corriente, si tenías algún otro tipo de asistencia crediticia particular, estabas obligado a registrarte y ese banco no podía realizar actividades contigo si no acreditabas tu registración. Eso fue antes. Luego del 2021, el Central cambió el criterio de registración y le dio más profundidad para darle todavía mayor potestad a su autoridad de control. Entonces dijo, todo aquel que brinda un servicio de crédito y que siendo una sociedad comercial de la Ley General de Sociedades alcanza un límite de 20 millones de pesos de financiaciones alcanzadas, computando obviamente el monto de capital de la prestación brindada, monto que no se movió nunca desde el 2021. Es decir, hoy das 15 créditos y estás obligado, ¿no? a registrarte. Y para las mutuales y cooperativas, aquellas entidades que alcancen, perdón, de 10 millones de pesos para las sociedades comerciales, y aquellas mutuales y cooperativas que alcancen financiaciones otorgadas por 20 millones de pesos y además se financien con alguna entidad del artículo 2 de la LEF, banco, compañía financiera, etcétera, etcétera, está obligada a registrarse. Esto no implica que no se puedan registrar de manera voluntaria, ¿sí? También lo pueden hacer. El Central no te va a decir que no. Eh, de hecho, hoy, esto también se convirtió en un parámetro de mercado. Hoy, ninguna entidad financiera va a actuar o trabajar con nosotros en ninguna condición si no, primero no corrobora que estás inscrito, estés obligado a estar inscrito o no estés obligado a estar inscrito. Así que, de por sí ya les digo, señores, si vamos a operar con entidades del sistema porque le queremos vender cartera, porque queremos contratar con ellos, el estándar va a ser andar, registrate y volvé. ¿Sí? Así que tengan en cuenta esto porque más allá de la obligatoriedad, esto es así. Y bien, si me registro, ¿qué va a pasar? Y voy redondeando, ¿sí? Hago algunas menciones específicas, creo que estamos en el horario, no quiero sobrepasarme. Eh, ¿Qué va a pasar? Si me inscribo como sujeto obligado siendo cooperativa mutual, tengo que cumplir determinadas normas. La principal es que tengo que cumplir con un régimen informativo adicional que ya cumplo con el INAES respecto de mis operaciones. Lamentablemente es así. En este caso podría haber un grado de duplicación. Y le tengo que informar al Banco Central, Gabriel de esto conoce y bastante porque lo tiene que vivir diariamente, el régimen informativo de transparencia que integra el régimen informativo general contable de las entidades financieras reguladas por el Banco Central. Eh, Transparencia indica que debo exponer básicamente las condiciones de las facilidades crediticias que le otorgo a mis asociados. A su vez, tengo que cumplir con determinadas normas que condicionan el funcionamiento de los créditos que voy a otorgar. Por lo tanto, acá no solamente cumplo con la normativa del INAES, sino que voy a tener que cumplir con esta normativa particular. Normas PUS, protección de usuarios de servicios financieros, ¿sí? Otra norma particular que la van a ver acá en la presentación, este, que la llamamos generalmente medios electrónicos, y una norma muy importante que regula el funcionamiento de las tasas de interés, de las comisiones y los cargos
que puedo cobrar a los tomadores de crédito siendo un proveedor no financiero de crédito, dado que si lo soy, todas estas normas me van a ser aplicables al igual que le son aplicables a una entidad financiera regulada. Pero quédense tranquilos con algo. Otra vez el mercado regula y regula para arriba generalmente, con lo cual hoy estas normas que les estoy mencionando son otra vez un estándar general de mercado a los cual nos tenemos que someter, porque si no nos vamos sometiendo a esa normativa particular, vamos quedando afuera de lo que hacen todos, y si quedo afuera de lo que hacen todos, probablemente mis contrapartes no me elijan a mí y elijan a otro que tiene un control más ajustado a normas de sus contratos y actividades sociales. Por lo tanto, la recomendación de nuevo es, antes era una carga, Gabriel, me gustaría unas palabras tuyas sobre esto, ahora casi es una obligación para no salir o caerme de las condiciones generales de mercado, ¿no? Sí, es así como mencionas, digo, el tema es que ir a los estándares, lo que, más allá del alcance o la discusión posterior que tengas que tener en un órgano de control, conviene, bueno, lo sabes bien, bueno, trabajamos diariamente en todos los contratos y demás, tiene que estar en rigor todo respetando las normativas para no tener problemas, más vale estar adentro y no tener que resolverlo por cometer omisión, ¿no? Exactamente, sí, sí, es así. Y aparte para que nos elijan, ¿no? De nuevo, esto es No, no, desde ya, desde ya. Desde ya, inclusive para después, si vos, con temas que vos mencionaste, como la sesión de carteras y de las buenas prácticas, aunque no sean obligatorias, son necesarias. exacto. Bueno, ustedes van a encontrar en la presentación de acá en adelante, quiero cerrar y pasar al tema de preguntas, mucha más especificación de todo lo que estuvimos hablando recién. Ha incluido un cuadro comparativo de cooperativas y mutuales en función de los impuestos que son aplicables, más especificaciones en tema de prevención de lavado. Y además de todo esto y de la presentación que seguramente van a recibir, hay, más allá de que les recomiendo seguir las publicaciones de los organizadores a tiempo, porque es un excelente medio de comunicación y divulgación de todo lo que nos pasa en nuestro mundo, tenemos en la página web de nuestro estudio, que la van a ver reflejada en la última diapositiva, un blog, simplemente dice blog en la página, cliquen ahí. Acá tienen links directos a todas las normas que salen en la Argentina en esta materia y que tengan vinculación con todo lo que hablamos acá, están en ese blog. Inclusive hay información complementaria, informes y otras cuestiones que le pueden ser útiles. Les recomiendo que lo vean porque obviamente todo lo que hablamos acá está representado en las normas que van a ver incluidas en este blog. Así que bueno, desde ya les agradezco a todos la enorme atención que me han dado. Espero que haya sido de su interés. Esto seguramente no va a terminar acá. Podemos profundizar el día de mañana en más cuestiones que a lo mejor no hemos podido tocar con la debida profundidad en este evento, pero quedamos a disposición de ustedes para las preguntas que nos quieran hacer ahora y que las que después se acuerden y nos quieran pasar por mail, también de muy buen modo y con mucho agrado responderemos con Gabriel. Bueno, Diego, si te parece, estamos excedidos con el tiempo. Yo en el chat no tengo más preguntas, sí algunos comentarios, pero no ninguna pregunta. Me parece que tu exposición ha sido destacada, como siempre, muy profunda. Creo que este regalito final que has dado de poder entrar al blog del estudio, que me consta porque yo lo uso permanentemente y está buenísimo, sale con todas las actualizaciones, les vuelvo a recomendar que lo utilicen. Muchas gracias por la participación, agradeciendo nuevamente a Interconexión por haber organizado el evento y te dejo, Alejandro, para el cierre de la jornada.
Bueno, muchas gracias. Bueno, saludo a todos los presentes, los saludo a ustedes, les agradezco. No sé si quieren dejar algún dato de consulta, un mail, algo en el chat para ponerlo, Sí, cualquier cosa. sí, hemos dejado acá en la última Ah, ok. diapositiva Ujú. un Está ahí, email, sí, perdón. al que pueden cursar las consultas que tengan, porque probablemente después se acuerden de algo o leyendo se acuerden de algo, háganlo sin ningún problema. Perfecto. No, los Y estaba mirando a ustedes y no la pantalla, perdón. no, aparte Alejandro, tanto Diego como yo, él como presidente y yo como secretario de Asoprofi, también Asoprofi es una organización que tiene entre sus asociados a cooperativas y mutuales, así que la mayoría son proveedores no financieros de crédito, así que también hay por ahí pueden mandar las consultas que estimen necesarias. Ok. Bueno, buenas tardes a todo el público, buenas tardes a ustedes y quedamos en contacto para lo que necesiten. Un Perfecto, Una gracias. abrazo. pregunta, Espero que Gracias. sigan disculpen que bien. los moleste un segundín, no sé si se me ¿Cómo no? escucha. Sí, Una sí. Sí. pregunta rapidita. Si esta materia la vamos a recibir al correo que nos inscribimos o si hay que ir a algún lado en particular para recibirlo. El material, la presentación. Sí. ¿Se escuchó? Hola. Sí, la presentación. Ahí yo leí en el chat Sí. que la iban a mandar, pero no sé dónde. Alejandro, ¿vos sabés a qué están mandando, dónde están mandando las A presentaciones? ver, ¿y si está Santiago ahí? Sí, no, les decía que vamos a enviar en la semana un mail al mail con el que se inscribieron, con el video y el material de Diego y Gabriel. Mm. Lo Y los datos de lamento contacto mucho, también. lo lamento Muchísimas gracias. mucho. Si mandan el video me van a tener que volver a ver. Qué bueno. Perdón, les pido perdón. Bueno, gracias por todo. Bueno, Buenas muchas tardes. gracias. A Saludos. ustedes. Chau, Saludos. Chao, chau. chao. Chau, chau.